Bienvenidos a un viaje a través del tiempo y el espíritu, una travesía que nos lleva directamente al epicentro de la semana que cambió para siempre el destino de la humanidad. En este episodio de Misterios de la Cruz, el mundo invisible, no nos detendremos únicamente en los hechos que registran los libros de historia, sino que buscaremos comprender aquello que no se ve a simple vista, la corriente subterránea de poder, intención y destino que fluía bajo las calles de Jerusalén hace 2000 años. Vamos a analizar la anatomía de una confrontación que, lejos de ser un accidente, fue una serie de actos calculados que hicieron que el choque con las autoridades fuera totalmente inevitable. Imaginad por un momento la ciudad de Jerusalén en los días previos a la Pascua. No era una ciudad tranquila, era una olla a presión, diseñada para albergar a unos pocos miles de personas. Se veía inundada por una marea humana de cientos de miles de peregrinos, llegados de todos los rincones del mundo conocido. El aire estaba saturado de incienso, del olor de los sacrificios y de una tensión política tan densa que se podía sentir en la piel. Bajo la superficie de los ritos sagrados latía un deseo ardiente de libertad. Israel vivía bajo la bota de hierro del Imperio Romano y el pueblo buscaba con desesperación a un libertador, un líder que restaurara la gloria de los antiguos reyes. En este polvorín humano, Jesús de Nazaret decide que ha llegado el momento de revelar su verdadera identidad, pero lo hace de una manera que desafía todas las expectativas humanas. Lo que tradicionalmente conocemos como la entrada triunfal fue, en el mundo invisible, una declaración de guerra al sistema establecido. Jesús no entró en la ciudad por casualidad ni buscando el anonimato. Cada detalle de su entrada fue una provocación teológica de dimensiones masivas. Para entender el misterio de lo que estaba ocurriendo, debemos fijarnos en el animal que eligió. Jesús envía a sus discípulos a buscar un asno joven, un pollino. ¿Por qué no un caballo blanco? El caballo era el símbolo universal de la conquista militar, del orgullo imperial y de la fuerza bruta de Roma. Si Jesús hubiera querido liderar una revolución política o un levantamiento armado, habría montado un semental de guerra. Pero al elegir un asno, estaba activando una bomba mental en el corazón de cada judío que conocía las Escrituras. Al descender del monte de los Olivos montado en esa humilde criatura, estaba encarnando físicamente la profecía de Zacarías, escrita 500 años antes, que hablaba de un rey justo y salvador que vendría con humildad. Para las autoridades religiosas del templo, esto no era un gesto poético o una curiosidad. Era una reclamación mesiánica directa y pública. Era su forma de decirles que él era el rey que habían estado esperando, pero que su reinado no se basaba en la espada, sino en algo mucho más profundo y peligroso para el status quo. La multitud, todavía conmovida por la noticia de que este hombre había resucitado a Lázaro, lo recibió con un entusiasmo frenético. Cortaron ramas de palma, un símbolo de victoria y nacionalismo, y alfombraron el camino con sus propios mantos. Gritaban palabras de esperanza, pero aquí reside uno de los grandes misterios invisibles de aquel día. La multitud pedía una salvación física, pedía que los librara de los impuestos y de los soldados de Pilato, mientras que Jesús, con la mirada fija en la cruz, venía a ofrecerles una redención que ellos aún no podían ni imaginar. Si la entrada en el asno fue una provocación simbólica, lo que sucedió al día siguiente fue un ataque frontal a la estructura de poder de la nación. Jesús se dirigió al templo, el corazón latente de la fe y la economía de Israel. Lo que encontró allí no fue una casa de oración, sino un centro de comercio corrupto, donde se explotaba la fe de los más pobres. El atrio de los gentiles, el único espacio donde los no judíos podían buscar a Dios, estaba bloqueado por mesas de cambistas y corrales de animales. El sistema religioso había convertido la devoción en un negocio lucrativo.
cobrando tasas abusivas por el cambio de moneda y vendiendo animales para el sacrificio a precios desorbitados. En ese momento, vemos una faceta de Jesús que rompe con la imagen de pasividad. Fabrica un látigo de cuerdas, no como un acto de ira ciega, sino como una ejecución de justicia divina. Vuelca las mesas de los cambistas, las monedas ruedan por el suelo de mármol y el caos se apodera del lugar. Su voz resonó con una autoridad que hizo temblar las columnas del edificio cuando denunció que habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Con este acto, Jesús no solo estaba limpiando un espacio físico, estaba declarando que el antiguo sistema de sacrificios y mediación humana estaba llegando a su fin, pero sobre todo, estaba golpeando el bolsillo y el prestigio de la familia de Anás y Caifás, la élite sacerdotal que controlaba el templo. En el mundo invisible, esta acción fue el punto de no retorno. Jesús había forzado a las autoridades a tomar una decisión, ya no podían ignorarlo. Al atacar el mercado del templo, había atacado la base de su poder y su control social. Los líderes religiosos se encontraron atrapados en un dilema mortal. Si lo arrestaban en ese momento, se arriesgaban a un motín popular, ya que el pueblo lo adoraba. Pero si lo dejaban libre, su propia autoridad se desvanecería y los romanos intervendrían para restaurar el orden con una masacre. La tensión alcanzó un punto de ebullición absoluto. Los interrogatorios comenzaron, las trampas dialécticas se sucedieron una tras otra, pero Jesús siempre lograba exponer la hipocresía de sus adversarios. El escenario estaba listo para la traición, porque cuando el poder se siente amenazado en su esencia, siempre busca el camino de la oscuridad para sobrevivir. La entrada triunfal y la limpieza del templo fueron los actos finales de un plan trazado desde antes de la creación del mundo. Un plan donde el triunfo no se medía por el aplauso de las masas, sino por la obediencia absoluta hacia el sacrificio que estaba por venir. Así comenzaba el camino hacia el misterio más grande de todos, donde la provocación humana se encontraría con la redención divina en la madera de la cruz. En este segundo bloque de misterios de la cruz, el mundo invisible, nos adentramos en uno de los enigmas más perturbadores y fascinantes de la condición humana, la fragilidad de la lealtad y el violento giro de la opinión pública. ¿Cómo es posible que las mismas gargantas que el domingo gritaban bendito el que viene en el nombre del Señor, apenas 5 días después, estuvieran desgarrándose los pulmones al grito de «¡Crucifícalo!»? Para entender este misterio, debemos mirar más allá de la superficie política y observar la guerra que se libraba en el corazón y en la psicología de los habitantes de Jerusalén. La clave reside en la expectativa. El pueblo de Israel no buscaba simplemente un maestro espiritual, buscaba un Mesías guerrero, un nuevo rey David que empuñara la espada y expulsara a las legiones romanas de su tierra sagrada. Cuando Jesús entró en Jerusalén, la multitud proyectó en él todos sus deseos de venganza nacionalista y liberación económica. Vieron las palmas, escucharon las profecías y creyeron que el momento del levantamiento armado había llegado. En su mente, Jesús era el general invencible que los llevaría a la gloria terrenal. Pero el mundo invisible se rige por reglas muy distintas a las de la política humana. El giro psicológico comienza a gestarse cuando la multitud observa a Jesús durante la semana. En lugar de organizar un ejército, se dedica a enseñar. En lugar de asaltar la fortaleza Antonia, donde residían los romanos, se dedica a limpiar el templo de sus propios compatriotas corruptos. La desilusión empezó a filtrarse como un veneno silencioso. Pero el golpe definitivo a la psique colectiva ocurrió la mañana del viernes. Imaginen la escena desde la perspectiva de un ciudadano común, aquel hombre que supuestamente tenía el poder de resucitar muertos y detener tormentas. Ahora aparece encadenado, cubierto de escupitajos, con la espalda destrozada por los azotes y la mirada baja. Para la mentalidad de la época, la debilidad era sinónimo de abandono divino.
Si Jesús era realmente el enviado de Dios, ¿cómo podía permitir que unos soldados paganos se burlaran de él? Al verlo indefenso ante Poncio Pilato, el pueblo no sintió compasión, sino una rabia profunda nacida de la desilusión. Se sintieron estafados. Para ellos, un Mesías que se deja golpear no es un salvador, es un fraude. En ese momento, el amor se transformó en odio con una velocidad aterradora. El prisionero que tenían delante ya no era su héroe, era el recordatorio de sus esperanzas frustradas. Aquí interviene otro factor psicológico crucial, la manipulación de masas. Los líderes religiosos, expertos en el control social, se movieron entre la multitud susurrando dudas, alimentando el resentimiento y recordando que Jesús había desafiado las tradiciones sagradas. El Sanedrín supo canalizar esa frustración hacia un objetivo común. Cuando Pilato les ofrece elegir entre Jesús de Nazaret y Jesús Barrabás, la elección del pueblo es el veredicto final sobre sus propias prioridades. Barrabás era un sicario, un sedicioso, un hombre que sí había empuñado el puñal contra Roma. Al elegir al asesino sobre el Salvador, el pueblo estaba diciendo: preferimos a alguien que use la violencia que nosotros entendemos, antes que a un Dios cuyo sacrificio no podemos comprender. En el mundo invisible, esta traición colectiva era necesaria para que el plan de redención se cumpliera, pero en el mundo visible fue la manifestación más pura de la ceguera humana. La multitud gritaba «Crucifícalo», porque no podían soportar la visión de un rey cuya corona fuera de espinas y cuyo trono fuera un madero. No buscaban una verdad que los hiciera libres internamente, buscaban un poder que los hiciera fuertes externamente. Aquel viernes por la mañana, Jerusalén no solo condenó a un hombre a muerte, condenó su propia oportunidad de entender que el verdadero poder no reside en la fuerza que domina a otros, sino en el amor que se entrega voluntariamente por ellos. El eco de aquellos gritos aún resuena en la historia, recordándonos que el misterio de la cruz es, ante todo, el misterio de un Dios que acepta ser llamado débil para poder rescatar a los que se creen fuertes. En este tercer bloque de misterios de la cruz, el mundo invisible, nos adentramos en el momento más denso y oscuro de esta historia, un punto de inflexión donde la resistencia física humana llega a su límite absoluto y donde el velo entre las dimensiones se desgarra para siempre. Vamos a observar de cerca la realidad de la crucifixión, no como una imagen artística o religiosa suavizada por el tiempo, sino como la brutal y sofisticada maquinaria de tortura que realmente fue, para entender cómo, en medio de la asfixia y el dolor, se estaba gestando la victoria más grande del mundo invisible. Para comprender lo que ocurrió en el Gólgota, debemos entender la fisiología de la muerte en la cruz. La mayoría de las personas asumen que un crucificado moría por la pérdida de sangre o por el dolor de los clavos en las manos y los pies. Pero la realidad médica es mucho más aterradora. La crucifixión era, en esencia, una batalla agónica por el aire. Cuando un hombre era colgado de sus brazos extendidos, el peso de su propio cuerpo forzaba al tórax a una posición de inhalación perpetua. En términos médicos, Jesús entró en un estado de asfixia progresiva. Podía inhalar, pero para exhalar el dióxido de carbono que se acumulaba en sus pulmones, tenía que realizar un esfuerzo sobrehumano. Debía empujar su cuerpo hacia arriba, apoyándose en los clavos que atravesaban sus pies. Cada vez que Jesús hablaba desde la cruz, cada palabra que pronunciaba era el resultado de un tormento físico indescriptible. Tenía que rozar su espalda, ya desollada por los azotes romanos, contra la madera áspera del madero vertical, para elevarse solo unos centímetros y lograr que sus pulmones soltaran un poco de aire. Este ciclo de subir para respirar y bajar para descansar sobre las heridas se repetía una y otra vez bajo un sol abrasador, mientras los calambres musculares y la deshidratación colapsaban su sistema. En el mundo visible,
Lo que los espectadores veían era a un hombre derrotado, un cuerpo que se hundía lentamente en la derrota biológica. Pero en el mundo invisible, cada uno de esos alientos ganados con dolor era un paso consciente hacia el cumplimiento de una misión. Jesús no estaba perdiendo la vida, la estaba entregando voluntariamente, segundo a segundo, hasta que la deuda del pecado fuera saldada por completo. A las 3 de la tarde, después de 3 horas de una oscuridad sobrenatural que cubrió la tierra, un fenómeno que nos indica que el cosmos mismo estaba reaccionando a la muerte de su creador, se produjo el clímax de este misterio. Jesús exhaló sus últimas palabras: todo está cumplido. No fue un susurro de derrota, sino un grito de victoria que resonó a través de todas las dimensiones. En ese preciso instante, el mundo invisible chocó contra nuestra realidad física de una manera violenta y tangible. Se produjo un gran terremoto, las rocas se partieron y la tierra tembló, pero el evento más significativo ocurrió dentro del Templo de Jerusalén, en el lugar donde nadie podía entrar. El velo del templo, una cortina masiva y pesada que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo. Este no fue un detalle menor. Ese velo representaba la separación absoluta entre Dios y la humanidad, una barrera que recordaba que el hombre, por su propia cuenta, no podía acceder a la presencia divina. Al rasgarse de arriba hacia abajo, el mundo invisible estaba enviando un mensaje claro. Dios mismo había roto la barrera. El acceso al Padre ya no estaba limitado a un sumo sacerdote una vez al año. A través de la sangre derramada en la cruz y de esa asfixia voluntaria, el camino estaba abierto para todos. Este es el gran misterio de la cruz. Donde el ojo humano veía un cadáver colgado de un madero, el mundo invisible celebraba la caída de los muros. El sufrimiento físico extremo fue el precio pagado para desarmar los poderes de la oscuridad. El terremoto y el velo roto fueron las firmas de Dios en el acta de liberación de la humanidad. La muerte, que parecía haber ganado la batalla en el cuerpo inerte de Jesús, había sido en realidad herida de muerte desde dentro. Lo que comenzó como una ejecución en una colina olvidada a las afueras de Jerusalén, terminó siendo la explosión espiritual que derribó la división entre lo sagrado y lo profano. El mundo invisible ya no estaba oculto detrás de una cortina. Se había derramado sobre la tierra a través de las heridas de la cruz, marcando el inicio de una era donde el espíritu humano puede finalmente caminar en libertad. Llegamos ahora a la culminación de nuestro viaje, al misterio que sostiene toda la estructura de la fe y que desafía las leyes de la biología y la lógica humana, el misterio de la resurrección. En este último bloque de misterios de la cruz, el mundo invisible, no vamos a hablar de una leyenda o de una metáfora espiritual, sino de un evento que irrumpió en la historia con tal fuerza que transformó a un grupo de hombres acobardados en los pilares de una revolución que conquistó el Imperio Romano. La pregunta que el mundo invisible nos lanza hoy es: ¿qué ocurrió realmente para que el miedo se convirtiera en una valentía inquebrantable? Para entender la magnitud del milagro, primero debemos entender el estado psicológico de los discípulos tras la crucifixión. Estaban acabados. No eran héroes esperando una señal. Eran hombres rotos, escondidos tras puertas cerradas por miedo a correr la misma suerte que su maestro. En su mente, la historia había terminado en el Gólgota. El mundo invisible parecía haber guardado un silencio sepulcral. Sin embargo, algo sucedió el tercer día que alteró la realidad de forma irreversible. Y la prueba más poderosa de este evento no es solo la tumba vacía, sino la nube de testigos que dieron testimonio de haber visto, tocado y comido con Jesús resucitado. A menudo nos centramos en los 11 apóstoles, pero la historia registra un detalle asombroso que suele pasar desapercibido. Jesús se apareció a más de 500 personas a la vez. No estamos hablando de una alucinación colectiva,
pues las alucinaciones son experiencias individuales y subjetivas. Hablamos de 500 personas que, en un punto específico del mapa, en la calma de Galilea, vieron al mismo hombre que días antes había sido ejecutado públicamente. Muchos de estos testigos estaban vivos décadas después, cuando se escribieron los primeros relatos, invitando a cualquiera a interrogarlos. En el mundo invisible, esta aparición masiva fue la proclamación oficial de que la muerte había sido derrotada en su propio terreno. Pero la prueba definitiva, la que convence incluso al escéptico más endurecido, es la metamorfosis de los discípulos. Un hombre puede vivir por una mentira, pero nadie muere voluntariamente por algo que sabe que es falso. Si los discípulos hubieran robado el cuerpo, como sugerían las autoridades, habrían sabido que todo era un fraude. ¿Habrían aceptado entonces ser azotados, encarcelados y ejecutados de las formas más atroces solo por sostener una mentira? Pedro, que había negado a Jesús por miedo a una sirvienta, terminó crucificado boca abajo en Roma. Jacobo fue pasado a espada. Juan fue exiliado. Todos ellos, sin excepción, mantuvieron su testimonio hasta el último aliento. Lo que vieron fue tan real, tan físico y tan transformador, que el miedo a la muerte desapareció por completo. Habían visto al vencedor de la muerte, y eso cambió su ADN espiritual para siempre. La resurrección fue el momento en que el mundo invisible se hizo visible para demostrar que el amor es más fuerte que la tumba. Jesús no volvió como un fantasma o un recuerdo, sino con un cuerpo glorificado que podía atravesar paredes y al mismo tiempo comer pescado asado. Era el inicio de la nueva creación. El sacrificio del viernes encontró su significado en la victoria del domingo. Sin la resurrección, la cruz sería solo una tragedia más de la historia romana. Con ella, la cruz se convierte en el símbolo de la esperanza eterna. Con esto cerramos nuestro recorrido por la semana más importante de la historia. Hemos visto la provocación del rey, la limpieza del templo, la psicología de la multitud, el tormento físico de la cruz y, finalmente, el triunfo sobre el sepulcro. El mundo invisible ya no es un lugar lejano o inalcanzable. Es una realidad que intersecta nuestra vida diaria a través de lo que ocurrió en aquellos 7 días en Jerusalén. La pregunta ahora no es si estos hechos ocurrieron, sino ¿qué harás tú con esta verdad? Si este análisis de los misterios de la cruz ha tocado algo en tu interior, si has logrado ver un poco más allá del velo, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad. No permitas que estas verdades se queden solo en el intelecto. Deja que transformen tu visión del mundo invisible que nos rodea. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas investigaciones, donde seguiremos desenterrando los secretos de la fe y la historia. Dale a la campana para recibir las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite luz en su noche más oscura. Gracias por acompañarnos en Misterios de la Cruz, el mundo invisible. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones. Hasta nuestro próximo encuentro.